Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un nuevo tema en biología y voy a ahorita proceder a compartirles. Listo. Hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso y endocrino. El sistema nervioso no es el único que desempeña un papel importante en la regulación del organismo, pues en esta función también participa el sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos del organismo, llamados glándulas, y estas glándulas liberan hormonas. A diferencia del sistema nervioso, se maneja mediante un proceso más lento y prolongado, y su papel a través de las hormonas es regular todas las emociones básicas, tales como el impulso sexual, el enojo, el miedo, la alegría y dolor, además también del control de la temperatura. Su papel es mantener el cuerpo en un estado de equilibrio denominado homeostasis. También este influye sobre el estado de alerta y de somnolencia. También impulsa la conducta sexual, la capacidad de concentrarse, la agresividad, las reacciones al estrés e incluso el deseo de compañía. Todo esto hace el sistema nervioso y endocrino. El sistema endocrino participa en varias funciones. ¿Cómo lo es? El sistema, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción, la respuesta a situaciones adversas y el mantenimiento de la homeostasis. Los órganos se encargan de sintetizar las hormonas y también lo hacen, y esto lo hace el sistema endocrino. ¿Y a través de qué lo hace? A través de las glándulas. Que estas glándulas consisten en órganos con la función de producir hormonas y transferirlas a través del flujo sanguíneo para estimular o inhibir a otras células. Las células que reciben la información se denominan células diana. Únicamente las glándulas que secretan hormonas pertenecen al sistema endocrino. Todas, absolutamente todas las hormonas pertenecen al sistema endocrino. El mecanismo que sigue generalmente una hormona para alcanzar la célula diana es la comunicación sistemática, el cual consiste en la producción y almacenamiento de la hormona en alguna glándula, que ante una orden la libera hacia la sangre donde viaja hasta encontrar una célula diana con el receptor específico para impulsarla a realizar una acción específica. Esta acción es una respuesta fisiológica. Recuerde, el mecanismo consiste en la producción y almacenamiento de una hormona en una glándula. Y ante una orden, esta se libera hacia la sangre, donde viaja hasta encontrar una célula diana para realizar una acción específica. Algunos efectos hormonales se producen en segundos, otros en cambio requieren varios días para iniciarse, incluso hasta años, como es el caso del crecimiento. Existen otros dos tipos de comunicación. El primero es que los efectos de la hormona también pueden ejercerse sobre la misma célula que la produjo antes o sobre células que están contiguas. La mayoría de las hormonas son proteicas, es decir, que están conformadas por cadenas de aminoácidos. Sin embargo, existen también las hormonas producidas a base del colesterol. Miren, aquí está la célula endocrina.
que viaja para encontrar una célula de Ana. Y aquí igual viaja por la sangre, encuentra otra célula de Ana, otra célula, cambia. Así. Así es el mecanismo. La célula endocrina que está aquí, ya, que consiste en la producción y almacenamiento de la hormona. Ante una orden se libera y viaja hasta encontrar una célula de Anne. Mire, se libera y viaja por la sangre hasta encontrar una célula de Anne. Listo. Ahora, los tipos de glándulas. Hay tres, que son las endocrinas, las exocrinas y las mixtas. Las glándulas exocrinas son aquellas que secretan hormonas hacia las cavidades corporales. La superficie del cuerpo es una de ellas también, o a la luz de algún órgano. Esta glándula se caracteriza por elaborar una gran cantidad de secreción al día. Estas glándulas están conectadas a órganos huecos o a la superficie de tejidos como la piel y así excretar fluidos como el sudor al exterior del organismo. Recuerden que estas glándulas son aquellas que secretan hormonas hacia las cavidades corporales. Y en este caso, como están conectadas estas glándulas a órganos huecos o a la superficie de tejidos como la piel, estas excretan fluidos como el sudor al exterior del organismo. Este tipo de glándulas presenta dos tipos de secreción, una consecutiva y una regular. La secreción consecutiva es un proceso continuo mediante el cual se liberan sustancias que ayudan a mantener a la célula en buenas condiciones. Por otro lado, la secreción regulada, en cambio, solo se encuentra en células especializadas para la liberación de productos específicos que han condensado en grandes vesículas secretoras, las cuales solo se vacían en respuesta a señales específicas. Por ejemplo, la glándula sudorípara, la glándula sebácea, la glándula lagrimal, la glándula salival y la glándula mamaria. Otro tipo de glándula es la endocrina, en la que se caracterizan por secretar las hormonas directamente a los vasos sanguíneos. Y esto lo hacen a través de las que llegan a la célula de Anne. Miren, estas se caracterizan por secretar las hormonas directamente a los vasos sanguíneos a través de las cuales llegan a las células de Anne. Estas glándulas regulan los ciclos endocrinos, como son los de la reproducción, el de la juventud y su posterior vejez, así como el ciclo menstrual y el de la gestación. Toda glándula endocrina es de un tamaño pequeño y la cantidad de producto que producen al día es de pocos miligramos. Sin embargo, las hormonas, a pesar de su mínima cantidad de sustancia, son muy activas en el organismo. Ejemplo de estas glándulas endocrinas son la hipófisis, la glándula tiroides, la glándula pareatiroides, la glándula pineal, las glándulas suprarrenales y las gónadas, como son los ovarios y testículos. Las glándulas mixtas, en cambio, son aquellas que continúan con el organismo mediante la secreción de endocrino o exocrino. Un ejemplo de este tipo de glándula es el páncreas, que forma parte del sistema endocrino, pero también libera enzimas digestivas que cumplen un papel sobre el intestino delgado, que en cambio esta es una función exócrina. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino
Son la hipófisis, como hablábamos, la lineal, la tiroides, la pancreática y la suprarrenal y las gónadas. La principal función de la glándula pituitaria o hipófisis es regular el funcionamiento de las glándulas endocrinas más importantes. Esta también influye en la presión sanguínea, cuando nos da sed, en la conducta sexual, el crecimiento corporal, entre otros. En cambio, la glándula pineal secreta la hormona melatonina, que ayuda en cambio esta a regular los ciclos de sueño y vigilia. Otra de las principales glándulas son la glándula tiroides. En cambio, esta regula el crecimiento y la maduración de los tejidos. Produce una hormona primaria, que es la tiroxina, que esta regula la tasa de metabolismos del cuerpo y, en consecuencia, el estado de alerta físico y mental, así como la energía del organismo. Se dice también que esta, en cambio, es el motor del organismo. Otra glándula es la glándula pancreática. Esta controla el nivel de azúcar en la sangre mediante la secreción de hormonas reguladoras, de la insulina y del glucagón. Estas dos hormonas trabajan de manera contrapuesta para mantener un equilibrio adecuado de nivel de azúcar en sangre. Además, secreta el jugo digestivo. Tenemos otra hormona que es las glándulas suprarrenales. Estas influyen en la reacción del cuerpo al estrés, ya que ésta vierte varias hormonas en el torrente sanguíneo, tales como la epinefrina, que activa el sistema nervioso simpático. Así se llama, el sistema nervioso simpático. Además, la norepinefrina, que también es un neurotransmisor, esta eleva la presión sanguínea al estrechar los vasos sanguíneos. Una parte de estas glándulas es estimulada por el sistema nervioso autónomo. Las gónadas, que en este caso serían los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, secretan hormonas masculinas que son los andrógenos y femeninas en cambio que son los estrógenos. Las gónadas secretan andrógenos en las hormonas masculinas y estrógenos en las hormonas femeninas, las cuales cumplen funciones importantes de organización en el desarrollo humano. Ambos sexos producen estos dos tipos de hormonas, pero los andrógenos predominan en los hombres, mientras que los estrógenos predominan en las mujeres. Ahora vamos a hablar sobre la regulación hormonal. Las hormonas tienen un papel fundamental en funciones en nuestro cuerpo, por lo que el control de las concentraciones en sangre es determinante para el correcto funcionamiento de distintos procesos como el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y el inicio de la vida reproductiva durante la pubertad y adolescencia, además de facilitar el adecuado funcionamiento del organismo ante situaciones y exigencias del exterior del día a día. Por ello, la secreción hormonal se encuentra sometida a estrictos mecanismos de regulación, de forma que, en respuesta a diferentes estímulos, tanto internos como externos, se aumentan o disminuyen la producción de las hormonas, que adapta al organismo a las necesidades en un momento dado. Para comprender la regulación hormonal, consideramos que cuando una glándula endocrina es estimulada, libera la hormona en descargas frecuentes cuando ésta es estimulada.
Así, el nivel de sangre en esta hormona aumentará. Y en ausencia, en cambio de estimulación, las descargas son mínimas o están inhibidas a el nivel de hormonas en sangre. Miren, están inhibidas. ¿Qué quiere decir inhibidas? Que disminuyen la velocidad. La estimulación o inhibición de las glándulas se debe a señales del sistema nervioso, a cambios químicos en la sangre o acciones de otras hormonas. Recuerde, estos mecanismos de regulación son respuestas a diferentes estímulos, tanto internos como externos. Esto también depende si aumenta o disminuye la producción de hormonas para adaptar al organismo a a las necesidades que tiene en ese momento. Miren, aquí. El principal y más común mecanismo de regulación de la función endocrina lo ejerce el sistema nervioso por medio del hipotálamo, que envía estímulos a las glándulas hipófisis y esta a su vez a las glándulas endocrinas para controlar así la síntesis y secreción hormonal y así mantener su concentración en la sangre en los intervalos normales para funcionar. A este mecanismo se lo llama el mecanismo de retroalimentación o feedback. Bien, recuerden, este es el principal y más común mecanismo. Miren, este, em, ya miren, por medio del hipotálamo que envía estímulos a la glándula hipófisis y esta en cambio a su vez a las glándulas endocrinas para así controlar ¿qué? La síntesis y secreción hormonal y así también mantener una concentración adecuada para que puedan funcionar normalmente. Y a este mecanismo se le conoce como feedback. Ahora hablaremos sobre los trastornos endocrinos. Los niveles hormonales en la sangre fluctúan constantemente. Sin embargo, existe un rango para cada hormona que permite la adecuada funcionalidad del organismo, ya sea estrés, infecciones y cambios en los fluidos sanguíneos pueden influenciar en los procesos implicados en la regulación hormonal, que estas en cambio serían la secreción de transporte, la acción o degradación de las hormonas, y por lo tanto alterar los niveles hormonales. Los niveles de una hormona están fuera de su rango, ya sea por ser muy altos o muy bajos. Estos no permiten al organismo responder de forma adecuada y por lo tanto se generan trastornos endocrinos. Recuerde, si los niveles de la hormona están fuera de rango, ya sea por muy altos o muy bajos, no permiten al organismo responder de forma adecuada y entonces ahí es lo que se generan los trastornos endocrinos. Y ahí es cuando existen problemas de la salud y todos estos relacionados con el sistema endocrino. Como pueden observar, aquí hay varias enfermedades endocrinológicas que cursan con síntomas psiquiátricos. Miren, por ejemplo, eh, la enfermedad del hipertiroidismo, que es muy común. Estas presentan síntomas como temblor, sudoración, pérdida de peso y de fuerza, así como la intolerancia al calor. En cambio, los síntomas
psiquiátricos y de la conducta dan ansiedad y tristeza. En el deterioro del rendimiento dan hiperactividad o conductas maniformes. El hipotiroidismo, en cambio, genera piel seca. Esperen, voy a tomar un poquito. Ya. Genera piel seca e intolerancia al frío. Y los síntomas psiquiátricos, en cambio, ansiedad, irritabilidad, ideas delirantes y alucinaciones, en cambio. Y en cambio, en el deterioro del rendimiento, dan ideación delirante con agresividad. En cambio, el hiperparatiroidismo da ansiedad, anorexia, fracturas, cálculos, úlceras y en los síntomas psiquiátricos dan ansiedad, hiperactividad e irritabilidad o tristeza, apatía e inhibición motora. Y en el deterioro del rendimiento pueden progresar a psicosis orgánica como síndrome confusional. En el hipoparatiroidismo, en cambio, dan hiperreflexia, espasmos, tetania. Y en los síntomas psiquiátricos, ansiedad, hiperactividad e irritabilidad o tristeza. Y en cambio, en el deterioro del rendimiento, pueden progresar a psicosis orgánica como síndrome confusional. En cambio, en el hipercortisolismo, un aumento de peso, redistribución de la grasa y fatigabilidad. En síntomas psiquiátricos, tristeza, ansiedad, ideas delirantes o somáticas. En deterioro del rendimiento nos dice que es raro, pero a veces son conductas extravagantes. En cambio, en la hipoglucemia nos da temblor, hambre, sudoración, astenia, mareo. Y en lo psiquiátrico, ansiedad, tristeza, cansancio. En el deterioro del rendimiento, síndrome confuncional con agitación o torpeza mental. Los tumores intracraneales nos pueden dar cefalea, que en sí son los dolores de cabeza, vómitos, papiledema, focalidad y neurológicas. En los síntomas psiquiátricos, en cambio, da depresión, ansiedad, cambio prolongado de la persona y deterioro del rendimiento, en cambio, es la disminución de memoria, alteración del juicio y desinhibición, disminución del nivel de conciencia. Recuerden que el sistema endocrino, al igual que el sistema nervioso, posibilita que el organismo se adapte a cambios en su medio ambiente. Debido a su complejidad, un cambio mínimo puede afectar su funcionamiento en el sistema. Recuerden, el sistema endocrino, al igual que el sistema nervioso, posibilita que el organismo se adapte a cambios en su medio ambiente. Pero debido a su complejidad, un cambio mínimo lo puede afectar en su funcionamiento. En muchas ocasiones, el cuerpo puede hacer frente a estos cambios. Sin embargo, existen situaciones que alteran su funcionamiento. Los malos hábitos también pueden generar defectos en el sistema que a la larga resultan en padecimientos graves, como las enfermedades que hemos visto.
Y por esto, en los padecimientos que tienen que ver con las glándulas tiroideas y paratiroides se ven muy afectados en el estado de ánimo de la persona, por lo que su afección puede generar enfermedades con síntomas conductuales. Listo. Este, esta ha sido la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber y ya les voy a dejar una tarea. También les voy a dejar un- una guía y este videito también. Les voy a dejar como referencia para que así puedan hacer la tarea y nos veríamos la siguiente clase. O bueno, ojalá podamos vernos porque con estos horarios de la luz nunca se sabe. Pero bueno, esto sería todo por el día de hoy.